Allí tenemos la parábola del Señor cuando se refería a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y nos relató un caso allí muy interesante, y necesitamos entonces permanecer en los planes del Señor para que de esa manera podamos ver entonces la respuesta del Señor. La parábola de la viuda y del juez injusto. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿O digo que pronto le hará justicia? Versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, tenemos estos 8 versículos entonces que vamos a hacer algunos comentarios. Justamente hoy en la República Argentina es tema de actualidad. Acerca del accionar de la justicia. Una vez nos contaba allí un hombre que estaba reclamando allí su derecho, y hace unos años atrás. Así que muchos habrán identificado también en estos últimos años también de la cantidad de personas que quedaron sin trabajo. Entonces él hacía una presentación al juez, justamente recordándole al juez esta parábola. Jesús estaba hablando entonces de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por eso escuchamos aquí a nuestro hermano Polo Negrete. Y la parábola que Jesús hace referencia es muy interesante. Vamos a tratar, como lo hacemos habitualmente, de ver las otras versiones también, a ver qué nos dice. Donde Jesús cuenta que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínense la cantidad de jueces que hay en todo el mundo. Acerca que están en esta condición. Entonces el primer problema del juez es, vamos a ver también en esta otra versión, el primer problema del juez es que no tenía temor de Dios. Entonces, si hoy nos encontramos con esta situación aquí en la República Argentina y en otros países también, pero nosotros estamos viviendo aquí en nuestro país, Dios nos puso aquí en nuestra patria. Y entonces nuestra tarea es orar por las autoridades. Pero para que ellos tengan temor de Dios. Imagínense que cuando van a asumir las autoridades también en el caso del Poder Judicial. Bueno, tengo una hermana que trabaja en el Poder Judicial. También allí tengo unos familiares que están
están allí con el título de abogado, o sea, están allí ejerciendo la profesión en el Poder Judicial. Y acá entonces nos encontramos con estos jueces. Y Jesús dice, había en una ciudad, y hoy podríamos agregarle entonces, a raíz de que la maldad del hombre se extiende, hay varios por miles en el mundo. Pero aquí en la Argentina, bueno, están actuando los jueces, y ayer hubo una manifestación pública en favor de un juez que estaba haciendo una investigación, y resulta que el fiscal que está sospechado no quiere asistir a la petición de este juez. Ahora mire qué mal ejemplo, ¿no? Porque una autoridad de la justicia que está siendo sospechada, lo menos que tendría que hacer es dar un ejemplo. Entonces, volviendo aquí a lo que nos interesa, en esta ciudad había un juez que ni temía a Dios. Principal problema para todos los poderes del Estado. Hemos compartido ya en otros programas el mensaje a los gobiernos, pero el Poder Judicial forma parte del Estado de Derecho, de los tres poderes. También habíamos hecho mención de los legisladores que por ignorancia de la palabra de Dios, o sea, no tienen temor de Dios, y ahora nuevamente están planeando tratar otra vez, impulsar al tratamiento otra vez de la ley para convertir en ley el asesinato de un ser indefenso como es un niño en el vientre de su madre, y utilizándole a la propia madre. Hasta los animales cuidan a sus hijos, pero esta es la condición de la humanidad que no respeta a Dios. Así que, señores, ustedes que han sido por Dios, porque dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios, pero resulta que ustedes no tienen temor de Dios. Entonces ahí radica el principal problema. Algunos comentarios así hacían a través de las redes: ya esto es lo último que se podía esperar en la República Argentina. Un fiscal perteneciendo ahí al organismo del Poder Judicial del mal ejemplo de no presentarse. Si él no tiene nada que ocultar, ¿cuál sería el inconveniente? Pero este hombre aquí en la Biblia dice, no respetaba, no tenía temor de Dios, ni respetaba a hombre. Cuando están allí puestos para que el derecho, a través de las leyes, puedan llegar a dar justicia a los hombres. Pero por eso, en el Salmo 103, versículo, vamos a compartir este salmo entonces para ver, ya que el ser humano no hace justicia, vamos a ver lo que va a hacer el Señor. Usted que por ahí dice, ¿dónde está Dios que no hace nada? Somos extremistas también. Si Dios hiciera algo,
y tendríamos que, muchos de los que andamos sobre la tierra, quizás no tendríamos que andar más. Nos tendríamos que andar más, porque si Dios actúa con justicia, sin embargo Dios tiene misericordia. Ahora vamos a ver entonces el versículo 6 del Salmo 103. A ver qué nos promete el Señor. Luego vamos a volver un poco en los minutos que nos van restando en esta primera hora del programa. Pero dice así el Salmo 103, versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, si usted en este momento está atravesando por alguna injusticia, es común esto en la vida del ser humano. Dios, dice, es el que hace justicia. Y alguno dice, bueno, sí, pero ¿qué tengo que esperar? Dice, para morir, o tengo que esperar, dice, que la justicia de Dios tarda mucho. ¿Sabe por qué Dios tarda? Porque es lento para la ira. Si Dios actuara como nuestros hechos se merecen, y mucho de lo que vivimos sobre la tierra no estaríamos. Pero aquí las autoridades son las que tienen que dar como mínimo un ejemplo. Entonces, porque es lindo allí cuando se va a asumir el cargo, generalmente hay una Biblia cerrada, quizás ese sea el mayor motivo por los cuales se equivocan tanto. Que bueno sería que las autoridades se pudieran leer al menos un pasaje de la Biblia antes de asumir su cargo, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Los legisladores que hacen debate por 10, 20 horas. Gracias a Dios hay legisladores que invocan el nombre del Señor, no solamente en este país, gracias a Dios. Pero aquí el tema es la justicia. Tristemente teníamos, creo que ya en este momento no participa más ya del superior de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alguien que se declaraba atea. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la justicia los argentinos? Si los integrantes del Poder Judicial niegan a Dios, no tienen temor de Dios, ni respetan a hombre alguno. Eso dice la Biblia, eso lo dijo el Señor. Claro, le decía que ayer había un juez donde estaba siendo respaldado por el pueblo porque quería actuar de acuerdo a derecho. Seguramente habrá también otros, como habrá seguramente buenos fiscales, seguramente buenos abogados, bueno. Pero en la palabra de Dios nos anima entonces aquí en este salmo. Dice, Dios es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Qué clase de violencia usted está hoy padeciendo? Derecho. ¿O usted piensa que Dios no sabe las leyes que se aprueban alrededor del mundo? Dios le da oportunidad al ser humano y le da capacidad para poder actuar de acuerdo a su voluntad. Pero que usted, funcionario, no tiene temor de Dios, y usted sabe lo que está haciendo, ¿cómo va a decir que tiene temor de Dios? Y entonces en esta otra versión vamos a ver qué nos dice. En esta versión, traducción lenguaje actual, muy interesante, estamos en el Salmo 103, versículo 6, si usted quiere tomar nota.
Tenemos el audio también del programa, señor operador, tenemos, luego podemos compartirle. Dice, mire qué hermosa esta traducción lenguaje actual, dice, mi Dios es juez justo, que reconoce los derechos de la gente que sufre. Imagínense cómo puede haber justicia para alguien por eso es que algunos afirman, quizás como repitiendo alguna frase conocida, no hay justicia para los pobres. Y yo lo he escuchado también por diferentes motivos, ya en los años que tengo. Entonces, queriendo la justicia, me dediqué a estudiar la carrera de Derecho para llegar a la justicia. Bueno, luego apareció el llamado del Señor y no me arrepiento de haber dejado, porque es muy poco lo que podría haber hecho, aunque quizás llegara a un cargo de juez o tal vez un poco más arriba. Pero aquí la Biblia dice que mi Dios es el juez justo. Para usted que está sufriendo, dice, pero ¿y qué voy a ir yo si? La vez pasada fuimos a hacer un reclamo ahí en un lugar de la justicia, dependencia de la justicia. Nos mandaron allí a un juzgado. Y ahí una mujer que estaba encargada allí nos empieza a explicar allí cómo se entra en el litigio. Entonces buscaba la manera así muy amablemente de decirme que yo renuncie a mi derecho, porque me daba a entender cómo se debería comenzar, y eso significaba dinero. Ahora entiende por qué la gente dice que no hay justicia para el pobre. Sin embargo, la promesa divina para usted, mi Dios es juez justo y reconoce los derechos de la gente que sufre. ¿A quién usted le está pidiendo? Vaya y doble su rodilla delante de Dios y diga, Señor, la Biblia dice que tú eres juez justo y yo no tengo para pagarle ni un peso, porque lo que tengo me sirve para alimentar a mi familia. Ahora vamos a ver por qué esa voz populi que dice los pobres no hay justicia para ellos. Y vamos a ver ahora quién es el responsable de esto. ¿Cómo actúa el otro lado de la gente pobre? Vamos a ver cómo actúan los ricos. Vamos al libro de Santiago, lo hemos compartido en alguna oportunidad, pero ahora, por la misericordia de Dios, queremos hacerlo de nuevo. Y aquí habla el apóstol Santiago. Este hombre que era hermano de nuestro Señor Jesucristo, nacido de María, es para algunos que mal representan a la iglesia de Jesús y dicen, bueno, que Jesús era el único hijo de María. Aquí vemos entonces por la historia bíblica, por la palabra de Dios, que María tenía otros hijos en el caso de Santiago, pero vamos al tema que nos ocupa porque los minutos van avanzando y llega el señor director también, Dios lo bendiga. Mire lo que dice aquí, vamos directamente, nos quedan unos pocos minutos, vamos entonces a ver qué dice Santiago. Este hombre habla de la justicia, un apóstol de Dios hablando de la justicia,
Porque algunos dicen, pero ¿y qué usted tiene que meterse con la política? Vamos a ir por parte. Si usted se refiere a una participación, a una opinión política partidaria, es una cosa. Pero si usted se refiere a que nosotros tenemos también derecho a expresarnos como cristianos, y el Señor le dio una tarea específica a sus discípulos, pero vamos a ver qué nos dice aquí Santiago, porque es muy interesante con respecto a la actividad que tienen. Vamos a ver entonces aquí, dice así, capítulo 2 de Santiago, versículo 5. Podemos leer el versículo 4. Y dice así: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Este solo versículo debería darle vergüenza a muchos predicadores que solo hablan de prosperidad material, porque están menospreciando justamente a los hermanos que Dios le ha dejado en una condición, y dice que Dios lo ha elegido. Pero ya también dice que el juicio de Dios no se tarda para los mentirosos y aquellos que tienen acumulado dinero y aquellos que tienen allí en grandes cantidades, dice, se quieren presentar como la iglesia representante de Cristo en la tierra. Pero es atrevido el diablo. Lleno de oro. ¿Y por qué no comparte con sus hermanos que necesitan? ¿Por qué no lo hacen con el que menos tiene? Pero manejan sus empresas también en maldad. ¿Y dónde está la ayuda que dicen dar? Es fácil que usted le pida a alguien para ayudar con eso. El Vaticano está lleno de oro allí. ¿Y dónde está la ayuda? ¿Dónde está el Papa argentino que se preocupa de los argentinos? Pero vamos a ir más adelante en este tema, pues eso ya es el conocimiento público. Y dice, pero ustedes han afrentado al pobre. Continúa diciendo el apóstol Santiago a los cristianos. Y además le dice, no son los ricos los que les oprimen a ustedes, y no son ellos mismos los que le arrastran a los tribunales, y ellos no son los que blasfeman el buen nombre que es invocado sobre ustedes, o sea, el nombre del Señor. Vamos terminando con esto. No son los ricos los que a ustedes les oprimen. Una vez escuché a alguien en el gobierno que tenemos hoy en la República Argentina, dice, no, dice, este no va a robar, dice, porque este tiene mucho dinero. Es que nunca se sacia el ser humano. Pero aquí la palabra nos dice que la actitud, cómo actúan los que tienen dinero, los que actúan en base a sus intereses, oprimen a los pobres. Y no son ellos los mismos los que le arrastran a los tribunales. Aquí usted se da cuenta por qué esa actitud de querer manipular a la justicia y arrastrarle a los tribunales. Vamos a ver por ahí terminando, que nos dice la otra versión, cuál es el término arrastrar. Vamos en la nueva versión interna, en la nueva traducción, y dicen, escuchen, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Y no son ellos los que heredan el reino de Dios y prometió a los que le aman?
Para usted, dirigente de iglesias, ¿por qué menosprecia a tus hermanos que no tienen? Pero vamos a ver qué más nos dice. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes les oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Otra pregunta del apóstol aquí. O sea, aquí dice la actividad de los ricos contra los pobres. O sea, cuando se otorga derecho a los pobres, los que más tienen tendrían que menguar un poco para que haya un poco de justicia para el que menos tiene. Pero la actividad y la actitud del rico hacia el pobre es esta. Para completar, lo quiero llevar preso. Hablando bien en un lenguaje popular. Pero vamos a hablar en este momento, señor operador, ¿cómo estamos? 54, gracias, nos queda un minuto, entonces vamos a orar. Si usted no estuvo sintonizando, sepa que los cristianos también sabemos lo que ocurre y que estamos orando a Dios y que esa es nuestra misión. No lo negamos y vamos a seguir haciéndolo. Pero Dios va a hacer justicia porque Él es justo. Entonces que nadie se esconda detrás de un cargo, porque Dios sabía que estos jueces no tenían temor de Dios. En la parábola dice que este juez no tenía ni respetaba hombre alguno. Vamos a orar en este momento. Y si usted quiere repetir esta oración: amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que tú eres el Dios soberano y que yo estoy ocupando este cargo por tu misericordia. Señor, me arrepiento en este momento de no tener respeto a tus mandamientos, a tus leyes, y además maltrato a mis semejantes. Pero en este momento yo reconozco, Señor, que tú eres el Dios que hace justicia. Perdóname porque no he sido un buen representante actuando dentro del Poder Judicial. En este momento yo acepto la sangre derramada por Jesús, que es abogado, defensor de todos los que pecan. Y yo me considero un pecador, Señor. Salva nuestra nación, salva nuestra patria y haz justicia con los que menos tienen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así entonces llegamos al final de la primera hora de nuestro programa. Nos encontramos en unos minutos. Como florecen y crecen.